Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Cecilia Serpa. Bueno, Cecilia, bienvenida a Entrevidas. Bueno, gracias por la bienvenida y gracias por la invitación. No, Muy por favor, por interesante favor. estar acá para charlar. No, no, está muy bueno, la verdad que tienen que conocer tu poesía, sos poeta, escritora. Acá voy a mostrar este libro que sacó Tren Instantáneo, Una brasa robada al fogón, lo muestro ahí, me encantó, bueno, una gran tapa también. También tuve la oportunidad de leer un par de cositas más, que bueno, nada, que no tienen que ver con este libro. La verdad que lo recomiendo mucho. Contarle a la gente, bueno, el libro se consigue actualmente, lo Sí. pueden pedir ahí a la editorial. Sí, lo pueden pedir a la editorial. En algún momento Tren Instantáneo, que es la editorial, estaba remodelando el sitio, así que había alguna cuestión, pero por Instagram se podían comunicar. Supongo que igual ya estará ahí online de nuevo. Y si no, eventualmente, como sucede muchas veces en el mundo de la poesía, los escritores también tenemos ejemplares, así que también me pueden contactar a mí, pero sí, la editorial tiene por ahora. Buenísimo. Para arrancar, contá un poquito acerca de la tapa, de la foto de tapa. Me imaginé que ibas a preguntar eso cuando dijiste lo de la portada. Bueno, efectivamente, la portada fue un momento muy movilizante para mí cuando lo hicimos, no me lo esperaba, y tiene que ver con que, bueno, el libro ya seguramente lo comentemos en algún momento, pero toca cuestiones vinculadas con la infancia, Sí. y decidimos con la editorial explorar un poco de mi archivo personal de fotos de la infancia, y efectivamente en la portada, la que está detrás, no la nena que está en primer plano, soy yo, en una escena familiar. El auto que está atrás era de mi abuelo. Un fitito, ¿no? Eh, es un fitito, la que está adelante es una prima mía y de costado se ve a algunos adultos que están en la suya, ¿no? En esas escenas típicas donde los niños y las niñas están por un lado y las personas adultas por otra. Y nos parecía que miramos un montón de fotos, más allá de cuestiones técnicas como la definición, el color, ese tipo de cosas. Esta foto capturaba algo de los niños en su mundo y el mundo del juego, ¿no? Porque acá hay una nena trepándose y otra atrás, y de hecho hay un salvavidas de esos que se usan en las piletas, algo muy, muy ochentas también. Y a la vez los adultos ahí, pero dejando ser, ¿no? Como sin el ojo encima, un ojo más controlador, sino los adultos como parte de la escena. Y bueno, nada, nos gustó porque combinaban, creímos, mucho del espíritu que tiene el libro. No, no, está muy bueno. Bueno, hablas del tema de la infancia, la verdad que me gustó mucho. Contá un poquito primero, bueno, cómo se fue dando el tema del libro, cómo fue el proceso de Ujú. escritura y, digamos, vos, digamos, viste que hay temas que a los escritores los movilizan y a veces uno termina, ¿no? Son temas recurrentes que aparecen, obsesiones. Te puedes decir, bueno, estoy Ujú. escribiendo otra cosa y por ahí terminás, ¿no? En algún punto hilando fino. En este caso, ¿cómo se dio? Bueno, mira, ahí me parece que hay como dos cuestiones en lo que vos estás diciendo. Por un lado, lo que me pasa a mí con la escritura, en relación con los temas y en relación con las formas de escribir. En relación con los temas, me siento completamente identificada con lo que decís. Yo me doy cuenta más que más allá de mi voluntad, incluso a veces intentando hacer un ejercicio deliberado de otras búsquedas, vuelvo a ciertas temáticas, que en general tienen mucho que ver con el paso del tiempo, en realidad, ¿no? Y ahí creo que la infancia entra un poco desde ese lado. Eh, Cuando lo pienso en términos íntimos, me salgo de la escritura, me doy cuenta que a mí el hecho de el paso del tiempo me perturba en el mejor sentido, digamos, es algo, en el mejor y en el peor, ¿no? Es algo que me inquieta y que me preocupa, sobre todo con la idea de dónde va la memoria, dónde quedamos nosotros cuando pasa el tiempo y cómo aferrarnos a eso para que no se pierda el sentido construido. Más allá de que en discusiones sobre este tema con gente me dicen, bueno, pero está la experiencia vivida, que en el cuerpo está, que en la memoria biográfica está, se me escapa, ¿no? Entonces hay algo de mi escritura que me parece que tiene que ver siempre, de alguna manera u otra, con la temporalidad y con aferrar la memoria biográfica, familiar, barrial, etcétera, a la escritura. Y por otra parte, otra, otro, otra puntita, me parece, a partir de lo que vos decís, es cómo surgió el libro. A mí me suele pasar que cuando escribo me aparecen en los conceptos, digamos, no diría tampoco el concepto, suelo escribir algunos poemas sueltos primero y me doy cuenta que tiene un sistema y tiro de esa punta de ovillo. Esa es la imagen que me sirve a mí para explicarlo, que es que todo lo que escribo está vinculado. O sea, jamás, por ejemplo, escribí poemas sueltos que no tienen nada que ver entre sí, pues los junté, ¿no? Por ejemplo, es algo que no me sale a la hora de escribir, porque evidentemente cuando me aparece una escritura,
se me liga a una problemática que me inquieta, un tema que me convoca, que me inquieta, que me preocupa, y salen juntos muchos poemas que tienen luego un sistema. Pero digamos, no escribo suelto nunca, no es Y que si no un es día que, no es hice que un por poema. ahí, sí, o suelto y después lo unís, o decís, voy a escribir un libro acerca de, no sé, la infancia, no. Fuiste escribiendo de a poco, te vas dando cuenta que Y aparece un tema. aparece, claro, y ahí sí empiezo a traccionar más de ese hilo de la infancia, una vez que veo esa sistematicidad, eh, hasta que se me agota. Y digo, se cerró, listo, es hasta acá. Esto es hasta acá, no tengo más para decir sobre este tema. De hecho, ese trabajo más desde lo estructural, primero, en el sentido que pienso más en la serie, en algún otro caso hasta lo pensé más abiertamente, ¿no? Había hecho dos poemas y dije, quiero un conjunto de poemas que hagan esto, esto, lo otro. Y después tal vez desmonto esa estructura que apareció de entrada, ¿no? Como, quiero un poema que tenga un montón de poemas sobre el barrio y que cada uno mire de esta manera. Pues la mitad de eso lo saqué, a ver si Claro. queda la poeticidad en eso, ¿no? Si los poemas se sostienen por sí mismos. También a veces cuando se escribe en serie, el riesgo es rellenar la serie con poemas que autónomamente no tienen un valor, pero que por ahí lo tienen en el marco de la serie, ¿no? Vos decís, si yo le dijera en el aire, un poema del libro de la infancia, bueno, uno donde los niños estén jugando solo, otro donde los niños... Bueno, después no se sostienen tal vez por sí mismos cada uno de los poemas en su esencia o en su... Hay una imagen que yo uso, yo hago en general clínica de obra, y hay una imagen que solemos usar con la persona con la que yo trabajo, que es Florencia Fragasso, que es, bueno, hay algo que late en el poema, ese poema tiene como un corazón poético que está ahí, está vivo, que justifica que este poema exista por sí mismo y en el marco de ese conjunto. Qué buena Bueno, esa yo imagen. intento pensar siempre los conjuntos, pero después cada texto tiene que tener un valor para integrarlo. Y hablas un poco del cierre, ¿no? Del cierre, digo, bueno, acá ya tengo un libro. ¿En qué momento notaste en este libro puntual que ya habías encontrado el cierre? Hay un poema que dijiste, bueno, acá con estos, digamos, ya tengo, ¿no? Un marco como para publicar, digo, más allá después de una corrección posterior, ¿no? Mira, a mí lo que me pasa con eso es que ese cierre, a ver, hay como dos cuestiones. Por un lado hay un cierre que tiene que ver con que me doy cuenta que lo nuevo que va apareciendo no me gusta más. Entonces digo, estoy queriendo Ah, escribir un poema sobre esto, pero no como que tiene sale carne. forzado por ahí, claro. He forzado porque quiero escribir más sobre esto y me doy cuenta que lo que sale es más un ejercicio de escritura que no llega a tomar una entidad por sí misma. Eso por un lado. Y por otro lado me pasa que en general, cuando me pongo a escribir, que hay un tema que logro agarrarle la puntita al ovillo, digamos, escribo mucho, mucho, muy seguido, muchos poemas. Y entonces tengo una colección y ahí empiezo a hacer clínica con este conjunto de obras, de poemas, ¿no? Entonces me empiezo a juntar con un trabajo que en realidad creo que es el que más me gusta a mí de la escritura, que es el trabajo de volver sobre lo escrito incansablemente, mirando cada corte verso, cada palabra, la sonoridad, bueno, ese trabajo de súper mega archidetalle que además con el trabajo poético lo hacemos en cada palabra y cada espacio, ¿no? Como que es muy, muy minucioso. Sí, se nota un trabajo Y tal muy, vez muy meticuloso, ¿no? De corrección. claro, muy meticuloso. Y en ese trabajo puede llegar a aparecer un poema más, dos, porque estoy conectada con la temática, porque estoy conectada con el tono del libro, pero no mucho más. En realidad, cuando yo ya empiezo a hacer el laburo de edición, el conjunto suele estar más o menos cerrado. Pueden aparecer uno o dos poemas por esto de que sigo conectada con, pero en mi cabeza o en algo Eso corporal leíste también con el siento que esa cierre. serie ya está, claro. Perfecto. Y en ese trabajo muy meticuloso, algo que también reconozco que me pasa a mí es que yo además soy lingüista, entonces tengo como Ah, un placer por mirar el lenguaje, ¿no? Digamos, si bien como lingüista hago, como si se quiere, lo contrario, destripo el lenguaje y lo hago trizas en su uso más pragmático, en la lengua poética tengo algo de esa mirada como lingüista, me parece que me lleva a estar 2 días pensando en una palabra. sí, se nota que hay mucho trabajo Como, con el lenguaje, ¿no? sí, sí. Que a veces tengo que hacer un esfuerzo para no hacerlo, porque siento que se vuelve artificioso. Y tampoco me gusta, no soy muy partidaria yo en mi gusto estético de la poética em,
que es solo el mero juego con el lenguaje, ¿no? Pueden ser muy divertidos, como algunos juegos, digamos, sonoros, pero a veces, o a mí me pasa con mi propia escritura, y volvemos a comentar hace un rato, con mi propia escritura, que no me sale bien. No es un terreno donde me hallo cómoda después, como el resultado poético. Siento que hay otras formas de la escritura poética em, que me salen mejor en el sentido Sí, que es la que también forma que yo encuentro de escribir. te interpelan Claro. más también, ¿no? Sí, sí, ¿Puede ser que leas algunos poemas de Una brasa sí, robada al fogón? Lo vuelvo a sí, mostrar. sí, por Ahí va, supuesto. hermosa tapa. ¿Hubo alguno que te gustó en particular en la Me gustaron lectura? un montón. Por ejemplo, Un río, El Ah, fogón. el fogón, mira, justo lo tengo ahí. Ese es uno de Bueno, los que había bien. buscado. Después, si me decís otro, vamos con otro. El fogón. Se arma rápido una cadena de montaje a la luz de las llamas. La noche negra iluminada augura palitos saturados de malvavisco. Un par de manos pasan ramas finas, otro saca golosinas de las bolsas, algunos más se encargan del ensamble, mientras los niños corren hacia el fuego, bendicen sus dulces, los rotan con precisión de artesano. Sus sonrisas se expanden elásticas, teñidas por las llamas que se agitan en una invitación fantasmal. De a poco, cuando la cadena se vaya apagando, los niños irán desmayándose aquí y allá sobre el pasto, con el cuerpo desbordante de azúcar. Conservarán un brillo en los ojos, una brasa robada al fogón, una estrellita chispeante en sus miradas. Muy bueno, muy bueno. Otro que me gustó mucho es teatro. Ah, bueno, ese me encanta. Una cosa que pensaba también mientras que lo leía y busco teatro es, Página 28. ay, gracias. Espérame que justo tengo mi edición, que es una edición doble que salió fallada, y son dos libros en uno y me los quedé para mí. Vamos a la 28 de la edición original. Ahí te digo lo otro que te iba a decir y ahora haremos teatro. Teatro. Decís churro, cortando la palabra en dos, las manos en forma de bocina, la voz grave, una mirada de hombre salpicada de azúcar. Pronunciás afilador, fonemas como plumas de colores, la primera A larga, pero no tanto, como esa O contaminada de vibraciones. Rematás tu acto, boca de megáfono, párpados a media asta, sonido nasal. Estamos comprando colchones, muebles viejos, señora. Nos reímos a través de las lágrimas mirándonos a los ojos. Los tuyos quieren entender mi alegría. Los míos se preguntan hasta cuándo durarás. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué me ibas a contar? No, te iba a comentar algo que viendo entrevistas también del canal, un tema que a veces aparece en la escritura y en las conversaciones con escritores, y que es muy interesante también cuando uno habla con gente que no escribe, que es la relación entre la experiencia vital y la escritura, ¿no? Que un poco la otra vez, en un video reciente, me acuerdo que salía este tema de, bueno, los escritores siempre partimos de alguna experiencia vital, ¿no? Y me pasaba cuando empezó a circular este libro, que la gente me decía, todo eso te pasó, o todo eso le pasó a tu hijo, ¿no? Esa tentación de buscar lo real en la escritura, que creo que además cuando escribimos poesía, esa tentación es más grande por el imaginario de la poesía, ¿no? Como es menos ficcional que la ficción, y entonces que la ficción Sí, narrativa, narrativa. ¿no? Y entonces está la fantasía que siempre el yo poético es el escritor, y que siempre todo es una experiencia de la Todo te pasó, subjetividad del claro. escritor. Claro. Y, y me pareció muy interesante esa recepción, ¿no? Que era muy rico cuando me decían, me permitió revivir mi infancia o mi lugar de acompañar una infancia, ¿no? Y en otros casos me divertía el querer adivinar qué pasó y qué no pasó. Y hay efectivamente muchas escenas que existieron. Hay algo de estos poemas que además tienen o una especie de foto de una escena o una micronarración de una escena, ¿no? En el de Una brasa roba, el del fogón, es una escena de fogón, efectivamente, que existió, ¿no? Pero después está la mirada poética que hace un recorte y arma otra cosa, ¿no? Sí, también Monta viste que fragmentos. cuando alguien habla de, bueno, tal libro, por ejemplo, vamos, de narrativa, es Sí, autobiográfico.
en realidad también, digamos, es discutible porque uno también le suma ficción, pero a su vez es la mirada de las cosas de esa persona también, ¿no? O sea, Bueno, te iba a porque decir justo eso. vos podés vivir esto y por ahí yo te puedo decir qué me pasa a mí con, no sé, una charla y vos tenés otra percepción totalmente distinta. Sí, te iba a decir justamente eso, que hay algo que para mí resume lo poético, que es eso tan complicado que es la poesía, ¿no? ¿Dónde está lo poético? Y toda esa discusión tan enorme, que hay algo que tiene que ver con la forma de ver las cosas y de ver el mundo, ¿no? Y Claro. cómo se lo intenta capturar mostrándolo de una manera en la que el lenguaje juega un rol también a la hora de decirlo. Ese decir también está tamizado por una búsqueda en las sonoridades, en los sentidos que estallan en el sentido de lo plurisignificante o cómo se resignifican las cosas puestas o juxtapuestas con otras, ¿no? Entonces, me parece siempre muy interesante, sobre todo cuando los puentes son más directos. Viste que a veces leemos algunos poemas donde todo es más críptico, Sí. o nos parece obvio que el yo poético por ahí no tiene que ver con la persona empírica. En cambio, cuando los libros como este se arriman un poco más a las experiencias que podemos tener todos y Es todas, como todo te la pasó a pregunta vos, emerge ¿no? de una, claro, Claro. Sí, sí, no, no, sí, bueno, es terrible esto que decís, porque yo a veces veo, o me ha pasado, ¿no? De entrevistar gente que por ahí eh, tiene, digamos, está todo el tiempo por ahí justificando que no le pasó. claro, No, esto no pasó, y por ahí, digo, por ahí puede tener cosas, ¿no? Porque una vez, siempre lo repito esto, pero una vez un escritor en una entrevista que le hice hace muchos años, me decía, yo parto de algo autobiográfico y después desarrollo la mentira. Y tiene que ver mucho con eso, claro. ¿no? Porque por ahí, viste, te debe pasar mucho, siempre lo digo, que por ahí algún amigo te dice, vos tenés que escribir un libro de esto que me pasó, y por ahí te cuenta lo que pasó, y no es para escribir un libro. Digo, puedo Sí, escribir un o no hay libro, pero hay que anécdota, gestionar un montón. Y claro, si no es un anecdotario, ¿no? claro. Más allá de que además hay ciertas personas, incluso no escritores, eh, que la forma de narrar cosas cotidianas hacen magia, ¿no? Ese es Sí, el sí, vínculo que las personas tenemos con el lenguaje, sí, en cómo logramos transformar, incluso donde no hay anécdota, en un relato en el que no pasa nada, pero me atrapaste cuando me lo contaste, ¿no? sí. Me parece que cuando escribimos hacemos eso por mil, esa idea de, bueno, algo acá puedo decir algo sobre esto, más allá de qué pasó y qué no pasó. Y además, muchas veces es también el ejercicio de la imaginación si las cosas pasaran de otra manera, ¿no? Eh, o el poema nos permite, en general la literatura, pero el poema también nos permite imaginar la misma escena desde otro lugar, con otra mirada, con otro vínculo con eso que está siendo contado o mostrado. Por ejemplo, a mí me está pasando algo muy desafiante en este momento, que es que estoy intentando por primera vez escribir un conjunto de poemas que tienen una matriz narrativa en sí misma. Todo el conjunto de poemas cuenta una historia de una internación. Y hay tres personajes, o sea, yo nunca trabajé en la construcción de personajes. La desarmo cuando se la leo a los escritores de narrativa, pero no sé cómo se hace. Y hay un personaje que a mí me está dando mucho trabajo, precisamente por esta tarea de alejarse de lo real que dio pie al relato y hacer de eso un personaje. Y de los tres personajes, hay uno que realmente el trabajo de ficcionalización me resulta muy desafiante porque no quiero que sea lo real, porque quiero alejarme mucho del personaje que en la realidad me pudo haber inspirado esa mirada sobre la experiencia que está siendo narrada. Claro. Y a Entonces, su vez es algo ahí que te hay un puede frenar, trabajo, entonces tenés que correrte de eso para que no te frene. claro, y ahí me parece que reside el trabajo de la escritura. ¿Cómo hago yo para contar esto sin estar diciendo la realidad, ¿no? Que sería Claro. la verdad en lo que decías vos y construyendo una ficción con esto. Me parece que ahí reside algo de lo interesante de nuestro trabajo con el lenguaje. El lenguaje nos permite armar otros mundos a partir Bueno, de entender lo que estamos viviendo. una profe que tuve en dramaturgia, ella decía, no, nunca juzgues un personaje. Digo, el día de mañana tenés que escribir de un asesino o de lo que sea, y bueno, no tenés que tener ese freno, ¿no? Bueno, me imagino que esto por ahí te debe estar pasando con algún yo poético de esta historia de tres personajes. Sí, exacto, exacto. Pero aparte ahí reside, me parece, en estas discusiones que damos los que trabajamos con el lenguaje, con la literatura, que es ficción. Y si Claro, está en el anaquel, la frase que suelo decir yo que genera como algunas discordias es, si el libro está en el anaquel de la ficción, no lo podés leer como biografía, porque te está proponiendo otra clave de lectura.
Y claro. esa clave de lectura es la que te tiene que guiar. No sé si a Melino Tom le pasó lo que está diciendo que le pasó. Y no me importa, porque a mí lo que me está atrapando es la historia, el personaje, la anécdota, el vínculo entre los personajes, aquello, lo que fuere, la forma en que está dicho. En la narrativa, yo leo narrativa también pensando en la escritura poética, ¿no? ¿Cómo está narrando esta persona? Claro. Mirá la palabra que usó acá, mirá el ritmo que tiene esta narración. Sí, la cadencia, Eh, claro. y exacto. Y me fascina cuando la gente queda ahí en eso de, pero ¿le pasó o no le pasó al escritor? Me parece una discusión muy interesante que tiene que ver con los imaginarios, ¿no? Con los imaginarios de qué es lo literario, qué es la ficción, qué es la poesía. No, 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 muy, muy interesante. Bueno, vamos con un poema más, así hablamos un Dale. poquito, bueno, algo nombraste ahí, ¿no? Pero podemos hablar un poquito del ritmo de las casas. Pero bueno, vamos Bueno, con un poema más. ¿Tenés tu preferido en una brasa roba al fogón? creo que tengo un preferido. A ver si a vos también te gusta. Prepotentes tus pies. Prepotentes tus pies se escapan de los límites, en el aire mientras duermen, un sueño que ignoro. De camino hacia el baño, espío sin querer la escena, ajena primero, me recorre un vértigo, qué estafa. Me pregunto, cuando la reconozco, en qué parte de tu cuerpo extendido están las tardes de medialunas cuando íbamos al médico, si tus brazos recordarán las noches de tele apretados en el sofá, si tu voz cobija de algún modo la alegría y el ruego cuando entraban por la ventana, con el viento, el anuncio del churrero. ¿Dónde protegés nuestras cenas casi ahogados por la risa? ¿Todavía conservás la sensación de mi mano en la tuya para cruzar la calle? Y mi boca sobre tu frente, calculando la fiebre. ¿Existen aún tu cuerpo y el mío? ¿O solo son un recuerdo que invento para conservarte conmigo, con las piernas breves, la mirada intocada, la voz aguda? Muy bueno, muy bueno. Es Es el un poema poema de que cierra. despedida. ¿Eh? ¿Cómo dijiste, perdón? Es el poema que cierra el libro. Sí, es un poema de despedida, ¿no? Es un poema como de Muy bueno. despedida de la infancia, del duelo de dejar la infancia, pero con el desapego de dejar crecer también. Y cierra el libro un poco por eso, ¿no? Se acabó la infancia ahí. Ya está. Tenemos. Viene otra cosa que no sabemos qué es, No, no, es muy pero si ya bueno. La los verdad pies salen de la cama, se escapan de la cama, hay algo que ya no es la infancia. y está bueno, nada, ese cierre perfecto para el libro. La verdad que bueno, lo recomiendo mucho, lo vuelvo a Me mostrar, la tapa alegro. es hermosa también. Y bueno, también Gracias. tenés, bueno, no sé hasta qué se puede contar de lo que está inédito. No sé si puedo Ujú. hablar un poquito, hablabas recién esto, Sí, ¿no? sí. De este poemario que te está, digamos que te trae mucho, mucho trabajo, ¿no? Esto de los tres personajes. Hay un yo Sí, poético, sí. En ese caso hay, que ese no es el de las casas, es el otro, no el el otro, ese es de. Apuntes para una película. Sí, exacto. Hay ese proyecto que es el que me está dando dolores de cabeza, se llama Apuntes para una película, y tiene como, quizás porque también lo cargué cuando surgió la idea, de nuevo esta idea de las ideas que aparecen a priori con unos primeros poemas escritos muy apuradamente y después aparece como una especie de epifanía de Matrix, ¿no? Eh, Se llama Apuntes para una película en principio porque el conjunto de poemas apelan en parte al lenguaje cinematográfico y pretenden ser algo así como si fueran el guión para filmar una película. Muy breve, porque son muy pocos poemas también. Ahí no creo que aparezcan poemas nuevos, podría pasar, no creo, pero que tienen que ver con escenas vinculadas con una situación de internación hospitalaria. Entonces, es algo así como cómo se miraría esto si fuéramos a filmarlo y se van mostrando en tríos de a tres, o sea, en tríos, en conjuntos de tres poemas, eh, esas escenas vistas en cada caso desde un personaje distinto. De hecho, en el origen, cuando yo empecé a escribirlo, cada poema de esos conjuntos de tres tenía un nombre que abre el trío, digamos, y cada uno de ellos decía cámara uno, cámara 2, cámara 3, porque era la cámara viendo a ese personaje, ¿no? O viendo la escena desde el punto de vista de ese personaje. Después, en ese ejercicio que te digo de despojarse, cuando tenemos que empezar a confiar en que los poemas se dicen por sí mismos, ¿no? Y que no necesitamos hacerle un manual de instrucciones al lector,
esos títulos de cámara 1, cámara 3 volaron, eran como muy engorrosos, hacían la lectura trabada, parecía como una subestimación casi al lector. Y había que empezar a confiar en que el lector se diera cuenta cuando estaba mirando el personaje del yo poético. En un caso solo en un caso hay un yo, en el otro hay un personaje de un niño y en el otro hay un personaje de un hombre, que van viendo o viviendo la internación de una persona que nunca se sabe quién es y que nunca se sabe cómo termina tampoco, tiene un final abierto el libro. Pero el desafío en esa escritura estuvo en eso, ¿no? En estas facetas que te voy comentando. En principio en que había que construir a lo largo de los poemas que son del niño, el personaje es el niño. Y siempre tiene que ser el niño. Y Y se entonces tiene que notar que lo es que el pasa es niño. y tiene que ser consistente. Si el niño es miedoso, tiene que ser miedoso siempre, porque no Sí. puede de repente ser Superman. Si el niño es cariñoso, tiene que hacer... Y así, ¿no? Lo mismo con el hombre, que te decía que es el personaje en realidad que más me costó, porque tenía que ver con cómo iba a mirar el hombre esas escenas. Si iba a ser una mirada piadosa, si iba a ser una mirada desaprensiva, si iba a ser una mirada amorosa. ¿Quién es ese hombre? Era la pregunta que me empecé a hacer para poder sostener ese personaje a lo largo de cada vez que le tocara aparecer en esos tríos de poemas. Por un lado estuvo ese desafío, por otro lado el desafío de jugar con el lenguaje cinematográfico que me es ajeno, bueno, me es ajeno, tan ajeno como cualquier persona que estudia letras, digamos, estoy familiarizada con los lenguajes y las narraciones, las formas de narrar, pero no soy del ámbito. ¿Y qué tenía para darme eso y qué le tenía que sumar? Por ejemplo, se lo di a leer a alguien que es director de cine, em, y lo primero que me dijo es, te falta el sonido. Cuando se filma es audiovisual. ¿Qué pasa con el sonido, no? De hecho, me dijo, Lucrecia Martel te retaría. Bueno, ¿cómo recupero eso, no? ¿Cómo traigo lo sonoro del lenguaje audiovisual al lenguaje de la poesía? Y a la vez contar una historia, porque sucede una historia desde el inicio de la internación hasta un momento en que esa persona entra al quirófano y van pasando cosas. Entonces también se está contando una historia en un ambiente muy particular que es el ambiente de los hospitales grandes, de esos monstruosos, enormes. Este es un hospital de esos peronistas enormes, con muchas Gigantes. alas y que tienen parques, ¿no? En donde hay mucha vegetación y uno se pierde por los pasillos. Entonces era ese lugar como ambiente, esos personajes que son familia y que rodean a la internación y el lenguaje cinematográfico, la construcción, bueno, un montón en un conjunto de pocos poemas. Eh, y entonces el desafío está ahí, en meterse en algo que para mí es muy novedoso y que lo que me terminó pasando es lo que decías al inicio cuando empezamos a hablar, que es que había muchas cosas que fueron un artificio de entrada. Quiero hacer esto, quiero cortar el verso así porque Claro. va con este ambiente más brusco, más hostil, y de repente era como, no, no me sale, yo corto el Claro, verso de otra empezar. manera y Claro, mis va a poemas cambiar. suenan mejor cuando, sí, Claro, cuando lo claro. corto de otra manera. Claro, no forzarse. Queda muy poco tiempo. Vamos a hablar rápidamente del ritmo de las casas. Lo Sí. trabajaste con Florencia Con Florencia Fragasso. Fragasso también, que es mi maestra en todo esto. Cada vez que me senté a escribir, ella fue la que me acompañó en el proceso. Es una aliada para escribir porque tiene una mirada muy amorosa a la hora de acompañar y hasta de decir, acá no hay un poema, tirarlo a la basura. O decir, acá sigamos trabajando en esto y acompañar con mucho respeto al trabajo siempre. Ese conjunto de poemas para mí dialoga directamente con Una brasa robada al fogón, porque ahí también el tiempo está muy en primer plano. Yo siento que es como Una brasa robada al fogón, pero mirando los barrios en vez de las personas. El ritmo de las casas tiene dos grandes partes. Una parte que es el barrio y las casas de los vecinos y la vida de los vecinos. Y un segundo momento donde el yo poético se mete adentro de su propio hogar y son las escenas domésticas. La preocupación por... Y ahí este libro surgió juntando dos cosas. Las escenas domésticas yo ya las tenía escritas desde antes incluso de Una brasa robada al fogón. Son escenas que también, como Una brasa al fogón, capturan instantes, momentos, pequeñas escenas de la vida doméstica con una intención de que la memoria y la escritura conserven ese recuerdo que si no se escapa, ¿no? Y después sentí que lo mismo me pasaba con los barrios. Yo vivo en un barrio y siento que los barrios se nos van a extinguir de a poco, ¿no? Estos fenómenos de gentrificación y de transformación. Y
los viejos del barrio que se van muriendo, los hábitos ligados al barrio, ir a la cancha, vivo cerca de una cancha y la gente caminando por la calle. Y digo, esto es algo que se nos está escapando de las manos y que son formas de sociabilidad que dentro de un tiempo tal vez no existan. Y empecé a sentir la inquietud de escribir sobre la vida en el barrio. Y me di cuenta que era la vida doméstica, pero puertas afuera, ¿no? Que también estaban las formas de familiaridad, los hábitos, los ritos, las costumbres, los lugares donde las personas hacemos las cosas. Y que esa mirada que tengo de lo doméstico la pude trasladar a la vida en comunidad que tiene el barrio. Y, Y ahí se digamos, armaron las dos series. y ahí tenés, O sea, no, bueno, está inédito. está inédito, está inédito. Estás Está en la mandado a hora. concursos, a Ah, editoriales. Está cerrado, pero inédito. Sí, estoy bueno, ya viendo qué hago. está bien. Bueno, no te voy a pedir que leas nada de esto inédito porque nunca sabes, más está en concurso. Eso se puede. Sí, sí. ¿Podés? Pero se puede, algo, Dale, algo al vamos pasar se para puede cerrar. leer. Vamos, dale. Dale, dale, leemos uno de acá o otro rapidito. El alambre perdido. Vacía y silenciosa, la casa sin hijos se vuelve intensamente mía. Los sonidos alternan entre el ronquido de una pava eléctrica, los golpes contra el teclado, las gatas arrastrando el alambre perdido. El silencio de mi casa vacía, ausencia de voces humanas, nos enamora tanto que podría morir dentro suyo, quedar para siempre recostada sobre el suelo tibio de madera. El silencio vacío de mi casa desborda mi cuerpo tanto que percibo a los peces boqueando sobre la superficie de la pecera. Estoy en las paredes y en el suelo, enmarcada en el quicio de las puertas de mi casa en silencio tanto que no podría distinguir entre yo y ella. Muy bueno. Vamos con uno más para cerrar, ¿puede ser? Uno más Dale, cortito para cortito. cerrar. Tres casas. Mi tía y mi abuela viven en dos casas, que son una, perdón, va de nuevo. Vamos. Tres casas. Mi tía y mi abuela viven en dos casas. Son dos y es una acordonada de baldosas. Aislada por una membrana de hojaldre, la nuestra las mira. Entonces yo arrimo una silla, me trepo, resbalo, me estiro un poco más y las vuelvo a juntar. Muy bueno, muy bueno. Para cerrar, Cecilia Serpa, bueno, recomiendo que busquen Una brasa robada al fogón, ahí por tren instantáneo. Ceci, un placer enorme tenerte acá en Entrevías. Muchísimas gracias por esta charla. Lo mismo digo, un placer enorme y gracias a vos por invitarme. Un abrazo grande. Chao, chao. Abrazo. Chau.